Bienvenidos de nuevo al podcast de salud para la tercera edad, donde combinamos la sabiduría ancestral del Oriente con la ciencia moderna del Occidente para ayudarte a prosperar después de los 60. El episodio de hoy podría literalmente salvarte la vida, porque cada año cientos de miles de personas mayores sufren accidentes cerebrovasculares, muchos sin advertencia, muchos sin siquiera verlo venir. Pero, ¿y si las primeras señales estuvieran ocultas a simple vista? ¿Y si ciertos hábitos cotidianos matutinos, cosas que has hecho durante años, estuvieran silenciosamente triplicando tu riesgo de sufrir un derrame cerebral? Hoy me acompaña nuevamente alguien que ha estado advirtiendo sobre esto durante décadas. Tiene más de 100 años, sigue lúcido, sigue ejerciendo, y está aquí para compartir lo que todo adulto mayor debe saber antes de que sea demasiado tarde. Dr. Inara, bienvenido de nuevo. Gracias, Ion. Siempre es un honor. Y sí, este es uno de los mensajes más urgentes que doy a mis pacientes mayores de 60. Los accidentes cerebrovasculares no aparecen de la nada. Las señales están ahí, las causas están ahí, y con la conciencia adecuada, se pueden prevenir. Pero el reloj empieza temprano, muchas veces justo al despertar. Eso me hace reflexionar profundamente, porque cuando pensamos en un derrame cerebral, imaginamos algo dramático, un colapso, una frase balbuceada, una cara paralizada. Pero lo que usted está diciendo es que las verdaderas señales de advertencia a menudo llegan en silencio, y aparecen cuando menos lo esperamos. Al cepillarnos los dientes, atarnos los zapatos, servir la primera taza de café. Así que entremos de lleno al tema. Exactamente. Por eso esta conversación es tan importante. Porque no se trata solo de emergencias, se trata de esas pequeñas señales que vienen primero, las señales sutiles que tu cuerpo envía antes de que ocurra un derrame cerebral. En este episodio vamos a hablar de esas primeras señales, las que la mayoría pasa por alto. También revisaremos los peores hábitos matutinos que observo en personas mayores y que silenciosamente aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular, algunos de los cuales te sorprenderán. Y te lo digo desde ya, los dos últimos son los más peligrosos y los más ignorados. Así que si tienes más de 60 años, o amas a alguien que los tiene, te invito a quedarte hasta el final. Porque esto no se trata solo de prevención, se trata de protección. Y cada pequeño cambio que mencionemos hoy puede marcar la diferencia entre una mañana normal y un evento que cambie tu vida para siempre. Entonces, Dr. Inara, ¿cuál es la primera señal que usted le dice a sus pacientes que deben observar? No es dolor. No es mareo. Es algo mucho más sutil y mucho más peligroso precisamente por eso. La primera señal real de un derrame cerebral en muchos adultos mayores es un cambio repentino en la coordinación. Vas a agarrar tu cepillo de dientes y tu mano no aterriza donde debería. Intentas tomar el té y se derrama un poco. Tratas de abotonarte la camisa y tus dedos simplemente no funcionan bien. No están paralizados ni adormecidos. Simplemente se sienten raros. Estos no son síntomas dramáticos. Por eso se ignoran. Pero son neurológicos. Tu cerebro es responsable de cada movimiento fluido. Así que cuando algo se siente torpe, lento o descoordinado, eso no es envejecimiento. Eso puede ser una interrupción del flujo sanguíneo. ¿Ha visto esto con alguno de sus pacientes? Sí, tuve un paciente de 74 años, contador jubilado, muy lúcido. No vino porque se sintiera enfermo, sino porque dijo, he estado dejando caer las llaves más seguido. Mi esposa notó que me cuesta abotonarme la camisa. Pensé que era artritis. Pero pregunté más. También había tenido un momento, unos días antes, donde quiso escribir una lista de compras y olvidó cómo se escribe leche. Se quedó en blanco. No tuvo dolor de cabeza, ni balbuceó, pero algo andaba mal. Le hicimos una tomografía y descubrimos que había sufrido un pequeño AIT, accidente isquémico transitorio, esa misma semana. Las siguientes 48 horas fueron críticas. Ajustamos su medicación, limpiamos su dieta, monitoreamos su presión e hidratación, y nunca llegó a tener un derrame cerebral completo porque detectamos la advertencia. Y esa es la clave, ¿verdad? Detectarlo antes de que sea irreversible. Exacto. Un estudio publicado en The Lancet Neurology siguió a pacientes después de un AIT y descubrió que las primeras 48 horas eran la ventana de mayor riesgo. Si el paciente recibía tratamiento en ese tiempo, el riesgo de un accidente cerebrovascular grave se reducía en más del 80%. Así de rápido hay que actuar. Y así de rápido se puede cambiar el destino. Eso es a la vez impactante y alentador. Porque significa que simplemente prestar atención, notar que algo no está bien, puede literalmente salvarte el cerebro. Sí,
Pero solo si sabes qué buscar y cuándo. Hablemos de ese cuándo, porque usted ha dicho antes que el momento más peligroso para sufrir un derrame no es en medio de un día estresante, sino justo al despertar. ¿Por qué es eso? Porque el cerebro se despierta antes que tú. Y para la mayoría de personas mayores de 60, esa primera hora después de abrir los ojos es cuando el cuerpo está más vulnerable. He aquí por qué. Durante la noche, el cuerpo se deshidrata. No has bebido agua en 6 a 8 horas. Tu sangre se espesa ligeramente. Tu cortisol, la hormona del estrés, se dispara bruscamente al amanecer. Y para muchos adultos mayores, la presión arterial también sube. Eso crea una tormenta perfecta, sangre espesa, vasos tensos, y un aumento de presión en arterias envejecidas. Si a eso le sumas como la mayoría inicia el día, rápido, distraído, con malos hábitos, has creado un entorno donde el riesgo de accidente cerebrovascular se triplica en silencio. Entremos en esos hábitos, porque sé que algunos sonarán familiares para muchos oyentes. Y ese es justamente el punto, ¿cierto? Sí. Son comunes, incluso culturales. Pero después de los 60, lo conveniente puede salir caro. Y el primero es el más ignorado de todos: no tomar agua. La mayoría de adultos mayores se levantan y van directo al café. Tal vez se cepillan, revisan el celular, se sirven una taza, y comienzan el día. Pero no toman agua. Y eso es un error. Uno de los más grandes. Porque después de 8 horas durmiendo, tu sangre es como una esponja seca. Eso aumenta su viscosidad. Y la sangre espesa fluye más lento, se coagula más fácil y estresa al corazón y al cerebro. Un estudio de la Revista Europea de Neurología descubrió que la baja hidratación matutina fue un factor contribuyente en el 48% de los primeros accidentes cerebrovasculares isquémicos. Casi la mitad. No fue genética. No fue dieta. Fue simplemente deshidratación. Entonces, ¿cuál es su consejo? ¿Qué debe hacer alguien al despertar? Antes de cualquier cosa, agua. A temperatura ambiente o tibia. No helada. Un vaso completo antes del café, antes de las pastillas, antes de las noticias. Estás rehidratando tu cerebro, no solo tu boca. Eso me impacta más de lo que esperaba, porque pienso en cuántas mañanas he comenzado con café, y nada más. Sin agua, sin pausa. Solo cafeína y cortisol. Y sé que no soy el único. No lo eres. Es lo que hace la mayoría. Pero tu cerebro no quiere estimulación primero. Quiere circulación. Y eso no empieza con café. Empieza con hidratación. Tiene tanto sentido. Y lo que aprecio de su enfoque es que no se trata de miedo, sino de función. Nos está mostrando cómo ayudar al cerebro a hacer lo que ya intenta hacer. Exactamente. El cuerpo quiere sanar. El cerebro quiere fluir. Solo tenemos que dejar de interrumpirlo. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el segundo hábito matutino que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60? El segundo hábito es algo de lo que casi nadie habla, pero que veo constantemente en mis pacientes mayores: quedarse demasiado tiempo sentado en la cama antes de moverse. Quedarse sentado, revisando el celular o simplemente quieto durante 20 o 30 minutos sin moverse. Después de los 60, tus vasos sanguíneos son menos elásticos. Si pasas de estar acostado varias horas a simplemente quedarte sentado sin moverte, la sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo. Eso ralentiza el retorno al corazón, reduce la perfusión cerebral, y para alguien con riesgo de coágulos o placas, puede ser el disparador. Eso es inesperado, porque solemos pensar que descansar en la cama es bueno. Pero lo que usted dice es que es un cuello de botella vascular. Exactamente. El corazón tiene que trabajar más para recircular la sangre que ha estado acumulada. Y si la presión sube bruscamente o si hay un coágulo en la pierna, los primeros movimientos pueden empujarlo hacia arriba. He visto accidentes cerebrovasculares ocurrir en el baño, porque la persona pasó de estar acostada a hacer esfuerzos sin una transición adecuada. ¿Y cuál es la alternativa segura? Despiértate lentamente, pero muévete temprano. Haz círculos con los tobillos mientras aún estás acostado. Flexiona los dedos de los pies. Luego, al sentarte, haz círculos con los hombros, rota el cuello, levántate con suavidad. Esto hace que la sangre vuelva a circular de manera segura y gradual. Incluso 2 minutos de movimiento suave pueden preparar al cuerpo para una mañana mucho más segura. Ese es un cambio tan simple, y otra vez, no da miedo, solo es más inteligente. Eso es la longevidad en realidad. Pequeños momentos con gran impacto.
Pasemos al hábito número 3, porque sé que este afecta a casi todos los que conozco, especialmente a los jubilados. Sí. El tercer hábito que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular después de los 60 es saltarse el desayuno. Y no me refiero a un desayuno grande. Me refiero a cualquier desayuno. Muchos adultos mayores se despiertan, toman café, se toman los medicamentos y no comen nada. Dicen que no tienen hambre o que están intentando hacer ayuno intermitente. Pero después de los 60, eso puede ser riesgoso, especialmente para el cerebro. ¿Por qué es eso? Pensé que ayunar era saludable. El ayuno tiene beneficios en cuerpos jóvenes, con azúcar estable y buen ritmo hormonal. Pero después de los 60, el cuerpo se vuelve más vulnerable a la hipoglucemia, bajo nivel de azúcar. Y cuando eso sucede, el cerebro es el primero en sufrir. El cerebro funciona con glucosa. No la almacena mucho. Así que si ya estás deshidratado y encima no comes, creas la tormenta perfecta para mareos, niebla mental o incluso un evento vascular. Especialmente si tomas medicamentos para la presión o la diabetes. Eso es crítico, porque conozco muchos adultos mayores, incluyéndome, que toman pastillas en la mañana y no comen durante horas. Esa es una de las combinaciones más peligrosas. Muchos de los casos de accidente cerebrovascular que he visto en mayores de 65 años incluían comida saltada y medicación y estrés. En cambio, recomiendo un desayuno pequeño pero con proteína. No tiene que ser grande. Medio huevo hervido, una cucharada de yogur, algunas nueces remojadas. Solo lo suficiente para estabilizar el azúcar en sangre y decirle al cerebro, está sostenido. Ese es un cambio que todos podemos hacer. Es realizable, incluso si no tienes apetito. Exacto. No se trata de apetito. Se trata de circulación, estabilidad y ritmo. Eso me llega al corazón, porque durante años pensé que saltarme el desayuno era una forma de disciplina. Hasta me sentía orgulloso, como si estuviera haciendo algo saludable. Pero ahora veo que no es disciplina, es negarle al cerebro exactamente lo que necesita, justo cuando más lo necesita. No estás solo, John. Muchos adultos mayores, especialmente los hombres, ven el desayuno como algo opcional. Pero después de los 60, nada es opcional cuando se trata de circulación. Y eso nos lleva al hábito número 4, lanzarse directo al estrés. Puedo ver en tu cara que te preguntas qué significa eso. Cuénteme. Significa revisar las noticias antes de poner un pie en el suelo. Leer correos electrónicos en la mesa del desayuno. Discutir con tu pareja sobre el día antes de haber tomado agua. Este es un problema porque el cerebro, justo después de dormir, está en un estado frágil. Aún no ha cambiado del todo a modo cognitivo. Tu cortisol ya está alto. Tu presión arterial está naturalmente subiendo. Si le sumas estrés mental a ese momento, amplificas el estrés fisiológico. Un estudio de 2015, publicado en la revista Stroke, siguió a más de 93,000 personas por más de una década. Encontraron que aquellos que experimentaban alto estrés psicológico temprano en el día tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir un derrame cerebral, incluso controlando por edad, tabaquismo y presión arterial. Y lo peor, el riesgo era más alto en los mayores de 60 años. Y más alto aún en las primeras 3 horas después de despertar. Así que cuando te levantas y agarras el celular, o entras al día sin crear un espacio, estás acumulando presión sobre presión, en un cuerpo que ya está en tensión. ¿Y la solución? Crear un colchón de tiempo. 10 minutos de silencio. Unos estiramientos. Una caminata. Incluso simplemente sentarte con tu té y estar en paz. Dale al cerebro una transición, antes de cargarlo de tareas. Esto no es un lujo, es higiene neurológica. Ese estudio que mencionó, me sacudió. Siempre pensé que el estrés era solo emocional, algo que sientes, lo sueltas y ya. Pero al escuchar que físicamente prepara el cuerpo para un derrame cerebral, especialmente en la mañana, eso cambia como veo cada notificación, cada titular, cada conversación apresurada. Y ahora llegamos al momento que todos esperábamos. Usted dijo al inicio de este episodio que el último hábito es el más peligroso de todos, y también el más ignorado. Así que hablemos de eso. ¿Cuál es el quinto hábito matutino que en silencio aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular y que muchos mayores ni siquiera detectan? Una sola palabra: inmovilidad. Y no me refiero a la inmovilidad pacífica, sino a la inactividad física real. Despertarte, y luego pasar la siguiente hora o dos sentado en la cama, en la mesa,
en el sillón. Sin movimiento real. Sin circulación. Solo quietud. Eso es algo de lo que somos culpables todos, especialmente después de la jubilación. Te levantas, sirves café, lees el diario. Suena normal. Incluso parece saludable, como si te estuvieras tomando la mañana con calma. Pero usted dice que esa quietud puede ser peligrosa. Sí. Especialmente después de los 60. Porque tu sangre ya es más propensa a coagularse, tus venas no empujan tan bien hacia arriba y, sin movimiento, el sistema vascular se ralentiza. Las piernas se convierten en zonas de acumulación. Y ahí es donde comienzan la mayoría de los coágulos. Llevamos años viendo esto en hospitales. Pacientes posquirúrgicos que permanecen sedentarios tienen riesgo elevado de trombosis venosa profunda. Pero lo que muchos no saben es que ese mismo riesgo se aplica a adultos mayores en casa. Puede que no estés en una cama de hospital, pero si estás sentado durante largos periodos justo después de despertar, tu cuerpo no nota la diferencia. Eso impacta. Porque solemos asociar el peligro con hacer demasiado. Pero esto es lo contrario. El peligro de no hacer nada. Exacto. Un estudio publicado en Serkielaschen rastreó a más de 8,000 adultos mayores de 60 años. Quienes pasaban más de 9 horas al día sentados tenían el doble de riesgo de accidente cerebrovascular. Incluso si hacían ejercicio más tarde. ¿Por qué? Porque no se trata solo de cuánto te mueves, sino de cuándo te mueves. Entonces, la primera hora después de despertar, ¿esa es la ventana? Esa es la ventana. Si te mueves temprano, activas la circulación. Le dices a tu cuerpo, el día ha comenzado. Pero si permaneces quieto, el cuerpo cree que sigue descansando. Y esa estancación, aunque parezca inofensiva, se convierte en uno de los mejores predictores de derrame cerebral en la vida adulta. ¿Y la solución? Nada extremo. No necesitas caminadora, ni sudar. Solo 5 a 10 minutos de movilidad ligera. Camina en tu sitio. Haz círculos con los hombros. Estira los brazos. Camina hasta el buzón. Dile a tu sangre, es hora de fluir. Porque cuando la sangre fluye, el cerebro prospera. Y cuando el cerebro prospera, todo el cuerpo le sigue. Eso lo resume todo. Comenzamos este episodio hablando de derrames cerebrales, algo que la mayoría piensa que aparece de repente. Pero lo que usted nos ha mostrado, doctor Inara, es que las señales de advertencia y los factores de riesgo se construyen en silencio, y comienzan en las partes más pequeñas y cotidianas del día. ¿Cómo nos movemos? ¿Qué omitimos? ¿Cómo comenzamos nuestras mañanas? Exactamente. La salud después de los 60 no se trata de cambios dramáticos. Se trata de conciencia constante. El cerebro no te pide que seas perfecto. Te pide que le pongas atención. Y eso es lo que espero que todos los oyentes se lleven hoy. No necesitas un nuevo suplemento. No necesitas un nuevo aparato. Solo necesitas dejar de ignorar lo que tu cuerpo lleva tiempo tratando de decirte. Doctor Inara, la última palabra es suya. Si pudiera dejarle a nuestros oyentes una sola frase final, ¿cuál sería? Dale me gusta, suscríbete, y nos vemos en el próximo episodio.